Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. ¿Qué pasaría si las redes sociales se convierten en servicios de pago? Hoy analizo esta pregunta y la tendencia hacia la que se dirigen algunas plataformas y cuáles podrían ser las consecuencias de este gran cambio en las relaciones digitales. ¡Comenzamos! ¿Por qué las redes sociales están considerando el cambio hacia modelos de pago? Bueno, esta es una pregunta que parece que no, pero se empieza a hacer mucha gente porque estamos viendo movimientos en la industria que son ciertamente preocupantes. La verdad es que aquí hay varias cosas que analizar. Por un lado está la diversificación de los ingresos, porque muchas redes sociales, especialmente las más grandes como Facebook o Twitter, generan la mayoría de sus ingresos a través de la publicidad. Con un modelo de pago, las redes sociales pueden diversificar sus fuentes de ingresos, sobre todo, y reducir su dependencia de la publicidad, algo que además está de capa caída porque cada vez se ve que tiene menos impacto esas campañas que hacen las empresas en redes como Facebook o Twitter, que además muchas veces polarizan tanto la conversación que pueden generar un efecto nocivo sobre las marcas y unas marcas potentes no quieren ver relacionado su nombre con, movimientos cuando menos peligrosos en torno a polémicas sobre raza, sobre identidad sexual, etc. Entonces, las marcas quieren separar su imagen de conversaciones tóxicas, por decirlo de alguna forma. Por eso, esa publicidad que antes tenían tanto Facebook como Twitter, o Meta, con todas las empresas que tienen su paraguas, es decir, Facebook, Instagram, WhatsApp y demás, todos estos ingresos de la publicidad cada vez están mermando más. Con lo cual, la diversificación de esos ingresos y tener una fuente de ingresos a través de suscripciones de pago es algo que lo ven con mejores ojos, ¿no?, las redes sociales. Por otro lado está de lejos el tema de mejorar la experiencia del usuario. Se supone que al ofrecer funciones y servicios adicionales exclusivos para suscriptores de pago, las redes sociales pueden mejorar la experiencia que tiene una persona cuando usa y cuando consigue un mayor valor en una red social, ¿no? Eso también puede ayudar a retener a los usuarios existentes y en cierta medida podría atraer nuevos usuarios que estén dispuestos a pagar por estos servicios. Claro, esto tiene la contrapartida de que tienes que ofrecer una experiencia mejorada al usuario. No puedes ofrecer lo mismo con 2 o 3 funcionalidades extra. Tienes que haber conseguido llevar la experiencia mucho más allá de lo que ya tenían para que un usuario que no pagaba por una red social entienda que tiene sentido pagar por ella. No valen con 3 o 4 funcionalidades extra o con 3 o 4 cositas un poquito llamativas. Tiene que ser algo que realmente mejore de lejos la experiencia del usuario. Por otro lado, lo que esgrimen las grandes empresas que están empezando a poner suscripciones de pago o muros de pago en las redes sociales es que van a dar una protección extra en la privacidad. La privacidad y la protección de datos son temas muy importantes en las redes sociales y ofrecer un modelo de pago en redes sociales puede garantizar que los usuarios tengan un mayor control sobre sus datos o sobre su privacidad. Esta es la teoría. Algunos usuarios sí están dispuestos a pagar más por esta capa extra en la privacidad. Lo que no tenemos tan claro es que esto vaya a ser así, porque en la historia nos ha demostrado que muchas veces las empresas dicen que no negocian con nuestros datos, pero por debajo esos datos se está traficando con ellos. Con lo cual, digamos que la credibilidad de las redes sociales en este sentido es más que limitada. Pero podrían, como digo, esgrimir que van a ofrecer una capa extra de privacidad a la gente que paga, ¿no?, por suscripciones. Y luego, por otro lado, está la potente fuerza de la monetización de la base de usuarios, ¿no? Algunas redes como Patreon o OnlyFans han demostrado que los usuarios están dispuestos a pagar por contenido exclusivo y por apoyar a los creadores de contenido que les gustan. Las redes sociales pueden aprovechar esa tendencia y permitir a los usuarios pagar por contenido o por acceso a funciones exclusivas. Esto sí me parece interesante, pero para eso tienes que conseguir que creadores de contenido que creen cosas de valor
estén ofreciendo algo exclusivo para tus usuarios de tu red social. Y esto de momento no se ha conseguido. Claro, aquí habría que ver cuáles son las ventajas y las desventajas de este modelo de negocio tanto para usuarios como para empresas. Voy a diferenciar, por un lado, lo que saca en positivo y negativo un usuario y lo que saca en positivo y negativo una empresa, porque tienen intereses muy distintos. Es decir, los usuarios van por un lado y las empresas por otro. Y generalmente esos beneficios que unos ven no lo ven los otros y viceversa. Las ventajas para los usuarios, pues está claro que es una experiencia mejorada. Con un modelo de pago, pues los usuarios pueden acceder a funciones y servicios exclusivos que no están disponibles para los que no pagan. Y esto sí es así. Es decir, que tú desde el minuto 1, cuando estás pagando, por ejemplo, por Twitter Blue, tienes una serie de funciones. Yo lo he probado, estuve un mes suscrito a Twitter Blue y vi que sí, hay cosas que merece la pena. ¿Son suficientemente buenas como para pagar la suscripción? Bueno, eso es muy subjetivo. También depende mucho de si eres un heavy user, un usuario muy duro, muy, muy potente de una plataforma, de una red social, y vas a beneficiarte de eso. Si no, va a ser que no. Lo de la protección de datos y la privacidad se supone que es una ventaja para el usuario, pero como digo, esto hay que cogerlo con pinzas porque yo soy muy escéptico en torno a la calidad de la protección de los datos en las redes sociales. Para empezar, cuando estamos navegando por redes sociales, ya estamos dejando una huella que se queda ahí y que muchas veces se utiliza sin nuestro consentimiento. Y luego sí que hay una ventaja clara para los usuarios que pagan por una red social, y es que tienen, digamos, una mayor calidad de contenido, porque se puede hacer un filtro mejor, puedes establecer una serie de filtros por los cuales sí que podrías acceder a un contenido más específico para ti, mejor filtrado y demás. Claro, esto al final va a conseguir que haya usuarios de primera y de segunda en las redes sociales, como ya empieza a haber en todas aquellas que tienen opciones de pago, y esto tampoco es bueno para el usuario. Para el usuario base, no para el que paga, evidentemente, ¿no? Pero sí para el base. Y luego hay una serie de desventajas también para los usuarios. Por un lado, evidentemente, la primera es el coste. Es decir, estás empezando a pagar por algo por lo que no pagabas hasta ahora. Las plataformas y las redes sociales son gratuitas y jugaban con nuestra presencia como moneda de cambio. Pero el hecho de que ahora tengamos que pagar por algo que hasta ahora era gratis, eso desde luego es una desventaja enorme, ¿no? Es la principal desventaja, ¿no? Y luego la exclusividad limitada, porque las funciones exclusivas de esta plataforma a menudo solo están disponibles para estos usuarios de pago, y esto genera una brecha entre unos y otros que puede hacer que en realidad haya dos redes sociales paralelas. Una, la de la gente que no paga, que en su timeline va a recibir una serie de tweets o de publicaciones o de lo que queráis de los que sí pagan, que van a estar siempre ahí, ¿no? Y va a estar bombardeada por publicidad su timeline. Y por otro lado, vamos a tener los que sí que están pagando, que van a tener, un timeline completamente filtrado y completamente depurado a lo que están, ¿no? A lo que están pagando, ¿no? Acorde, ¿no? Y con mucha menos publicidad y demás. Todo esto creo que con el tiempo se acentuará mucho más. Esto respecto a los usuarios, pero luego las empresas tienen una serie de ventajas. Por un lado, una empresa que paga puede diversificar, ¿no? Y puede, con un modelo de pago puedes proporcionar una fuente adicional de ingresos a las empresas que se basan en la publicidad, ¿no? Esa experiencia de usuario mejorada también le llega a las empresas, ¿no? Porque puedes ofrecer, como digo, funciones, servicios que pueden hacer que segmentes mucho mejor y que aumentes la lealtad de la gente que te va a estar viendo, ¿no? Que va a estar viendo tu mensaje. Y por otro lado, si hay alguien a quien sí que le importa la privacidad, es a las empresas, ¿no? Entonces se supone que el modelo de pago les da ciertas garantías. Como digo, el tema de la privacidad y los datos, yo no me fío mucho, pero bueno, se supone que es una de esas ventajas, ¿no? Y la desventaja para las empresas también está ahí, porque pierden a todos los usuarios gratuitos
que en cierta medida van a dejar de ver esa red social como algo atractivo, porque en el momento en el que haya usuarios de pago y otros gratis y otros que no pagan, vas a tener, como digo, una brecha, vas a tener ahí cierta diferenciación, y eso hace que mucha gente se marche o pierda la fe en esa red social, y eso, por supuesto, a la empresa le hace perder alcance, ¿no? Y por otro lado, hay cierto nivel de complejidad, porque implementar un modelo de pago puede requerir ciertos recursos adicionales y una gestión de pagos y creación de nuevas funciones y servicios que ciertas empresas pues a lo mejor no pueden o no están dispuestas a aceptar. Luego también habría que ver un poco qué características o beneficios adicionales podrían ofrecer las redes sociales de pago. Ya hemos visto el modelo de Twitter Blue, que es quizás el que está marcando un poco el camino, para bien y para mal. Y yo creo que esas características de momento todavía no son lo suficientemente atractivas como para justificar, salvo, como digo, a esos usuarios muy muy activos o muy muy fans o que están muy muy enganchados a esa red social. Quitando esa base de usuarios que ahora mismo es menor, el resto no van a ver razones para... no van a entender que hay razones para pagar por un servicio que hasta ahora tenían gratuito, sobre todo cuando es tan amplia la variedad de redes sociales en las que podemos invertir nuestro tiempo. Creo que es complicado que esto se asiente, pero parece que es el futuro hacia el que se encaminan las grandes redes sociales, estas que están centralizadas y que tienen unos modelos de negocio que hasta ahora les valían, pero que ahora parece que son insuficientes, ¿no? Luego habría que ver un poco cuáles son las expectativas de todos los usuarios al respecto de estos modelos de pago en las redes sociales. Yo, desde luego, tenía una expectativa respecto a Twitter Blue que no se ha cumplido para nada. No tanto porque me ofrecieran un check azul, es decir, me ofrecieran una verificación que no era merecida por mi parte, porque no me la he ganado por mis méritos, por decirlo de alguna forma, sino que me la han regalado al pagar por ella, sino por el hecho de que me ofrecieran unas funciones como el hecho de poder filtrar, quitar menos publicidad, poder escribir tweets más largos, quizás no tan largos como los que permite, que ahora mismo es una barbaridad lo que permite Twitter, pero se suponía que te iban a tener una serie de funciones que iban a justificar ese pago. Yo no lo veo, sobre todo cuando son pagos tan altos. Estamos hablando de pagos muy muy altos, ¿no? Por lo que piden las redes sociales de pago. Yo ahora mismo no veo, no han cumplido mis expectativas, y me imagino que como yo anda mucha gente. Y esto evidentemente va a afectar a las redes sociales que son gratuitas, a las que no tienen modelos de pago, porque va a beneficiarles positivamente. Van a recibir muchos usuarios que vienen rebotados de las grandes redes sociales que pongan muros de pago. ¿Esto excluirá a unos usuarios y les dejará más aislados? Seguramente. Yo creo que seguramente. No sé si lo suficiente como para que den marcha atrás. No sé si estos planes no obtendrán el beneficio que esperan, ¿no?, estas empresas, como para que den marcha atrás y eliminen esos muros de pago. Pero lanzar esto en plena casi recesión económica, con la inflación de los precios y con muchas otras prioridades para la gente, bueno, pues yo no sé en otras latitudes, pero desde luego aquí en España no estamos para gastarnos 8, 9, 10 euros en una suscripción a unas funcionalidades extras en nuestra red social favorita. Como digo, mucho tiene que gustarte y muy bien tienes que estar de dinero como para decidir invertir en esto, ¿no? Luego hay una serie de cuestiones sobre si esto mejorará la privacidad del usuario, si afectará a los influencers o a los creadores de contenido, o si generará ingresos adicionales a estos influencers y permitirá crear pequeños marketplaces, ¿no?, dentro de estas redes sociales. Yo esto no lo veo. De momento no lo veo. ¿Podría evolucionar hacia un escenario diferente? Sí, podría evolucionar, ¿por qué no? Está claro que si hay alguien que tiene músculo para conseguir este tipo de logros, son las redes sociales, que tienen unas bases de usuarios de millones y millones de personas, ¿no? Sí que es cierto que cuando una red social se empieza a generar o granjear una mala fama,
eso lo único que hace es crecer como una bola de nieve cayendo por una montaña. Es decir, que esto solo puede ir a peor. Cuando la gente empieza a huir en desbandada de un lugar, bueno, pues se genera un efecto de un boca a boca que hace que la gente, bueno, pues le empiece a coger tirria o manía a una red social y pueda venirse abajo. También podríamos ver el fin de Twitter o el fin de Facebook con este tipo de medidas. Es complicado porque, como digo, son millones y millones y millones de usuarios, pero este tipo de redes no se mantienen solas. Entonces, si los anunciantes, que son los que realmente ahora mismo sacan esto adelante económicamente, le dan la espalda, por muchos millones de usuarios que tengas, no eres rentable y puede que en un momento dado pues tengas que cerrar el kiosco, ¿no? El chiringuito. Veremos, ¿no? Luego hay datos que dicen que, bueno, pues hay encuestas como la de la consultora de investigación Harris Poll, que en 2021 decía que el 68% de los usuarios de redes sociales sí estaría dispuesto a pagar por contenido exclusivo o por servicios premium en redes sociales porque las utilizan de manera intensiva. Otra consultora, App Annie, reveló que las aplicaciones de suscripción, incluyendo las redes sociales de pago, aumentaron sus ingresos en un 34% en 2020 en comparación con el año anterior. También es verdad que el 2020 fue el año más atípico en el cual, pues, con el tema de la pandemia, todo el mundo se echó a utilizar dispositivos electrónicos. Pero bueno, ese 34% a mí me parece un dato muy destacado. Es decir, son datos que parece que confirman que la gente sí está dispuesta a pagar y que sí que puede aumentar tus ingresos, ¿no? Twitter Blue, el servicio de suscripción de Twitter que lanzaron en 2021 y que ofrece estas funciones exclusivas, con una suscripción que cuesta en torno a 9 euros, yo creo que no va a tener mucho futuro. Pero me puedo equivocar. También es verdad que Twitter está pasando la peor de sus crisis probablemente, ¿no? El modelo de negocio de las redes sociales gratuitas se basa en esa publicidad dirigida, ¿no? en estas empresas que pagan y utiliza los datos de los usuarios para ofrecernos anuncios personalizados. Pero la privacidad y la protección de datos han sido y siguen siendo un tema tan controvertido que ha llevado a algunos usuarios a considerar que el pago es una forma de garantizar una mayor privacidad, y yo creo que esto es un error. Luego también tenemos, por otro lado, el tema de Patreon o incluso pues la famosa OnlyFans, ¿no? Que han sido plataformas, todavía son plataformas, donde los creadores de contenido generan ingresos a través de sus suscriptores y de sus seguidores. Patreon, por ejemplo, en 2020 afirmaba que había pagado más de 2.000 millones de dólares a sus creadores desde que empezaron en 2013. Esto es mucho dinero. Pero yo creo que lo que ofrecen Patreon y OnlyFans y este tipo de plataformas no es lo que ofrece una red social al uso. Son modelos similares en cuanto a que tú estás suscrito a algo, a un contenido o a una funcionalidad, pero creo que lo que te ofrecen es distinto y la experiencia de usuario es distinta, y la sensación de estar suscrito a algo en Patreon o de estar suscrito a un servicio ahora en Twitter o el día de mañana en Facebook sería muy distinta. Como conclusión, deciros que yo creo que es difícil predecir si las redes sociales de pago se van a convertir en una norma en el futuro, porque va a depender de muchos factores. Uno, de la aceptación de los usuarios. Dos, de la competencia en el mercado, de si la propia competencia hace que estas ofertas se regulen entre sí o desaparezcan. Y tres, de la propia evolución de la tecnología, porque hoy en día seguimos hablando de las redes sociales, pero puede que el día de mañana hablemos de otro tipo de red digital, ¿no? No tanto red social, sino a lo mejor una red digital. Sin embargo, es probable que veamos un aumento del número de redes sociales que ofrecen modelos de pago en el futuro, porque estamos viendo cómo Twitter y Facebook están experimentando con estos modelos de pago, y eso es posible que haga que otras sigan su ejemplo. Quizás algunas no tenga sentido para ellas, pero para otras no es que tenga sentido, no, es que a lo mejor no les queda otro camino que probar con eso antes de desaparecer. Entonces, bueno, habrá que ver qué movimientos da la industria. Yo no puedo sacar la bola de cristal y elucubrar con esto será así o será así. Me parece que es complicado ahora mismo, tal y como está planteado.
Pero claro, diversificar las fuentes de ingresos es algo que sí o sí tienen que hacer todas las empresas. Y cuando llegas a un tope y llegas a un punto en el que la publicidad, que es la gran fuente de ingresos, no te da más de sí y con eso no te da para vivir, por decirlo de alguna forma, o para mantener tu estructura, pues tienes que probar otras cosas. Y en esas estamos, ¿no? Yo creo que el tema de la privacidad y la protección de datos no va a ser lo que decante la balanza. Creo que las funcionalidades extras y los contenidos o los creadores de contenido que publiquen cosas exclusivas para suscriptores de pago sí que pueden ser o sí que deberían ser lo que decante la balanza hacia una cosa u otra. Y a mí me parece que esto es complicado todavía analizarlo, ¿no? Habrá que ver esa evolución de los modelos de negocio en los próximos años. Desde luego, a mí me parece que es un movimiento arriesgado hacerlo justo ahora, pero quizás es que ahora era el momento porque no había otra, ¿no? O sea, o lo haces ahora o ya algunas redes sociales van a pasarlo muy, muy mal. Ya me diréis por redes, como de costumbre, que esto no sea solo un monólogo, sino que me dejéis vuestras impresiones, si pensáis que hay o no hay lugar para las redes sociales de pago, si tiene sentido o no este modelo en vuestra cabeza, o si atisbáis un futuro en el que esto forma parte de un cambio aún mayor, ¿no? Como digo, no solo se trate de que haya un muro de pago que diferencie a unos usuarios de primera y unos de segunda, sino que ese muro de pago te dé acceso a algo completamente distinto, a una experiencia completamente diferente y estemos hablando de otra cosa. Ya no sería una red social, sino sería quizás una comunidad online o algo similar, ¿no? Algo mucho más donde incluso el que paga puede recibir ingresos. Ese tipo de escenario me parece también muy interesante, ¿no? No he hablado de él porque es complicado definirlo, pero a mí me parece que un usuario que paga una suscripción pero que a la vez recibe ingresos por su nivel de interacción o por lo que es capaz de aportar a la comunidad en la que está, bueno, sería un escenario donde sí que habría un win-win, ¿no? Donde todo el mundo ganaría. La red social, por supuesto, porque recibe todas las suscripciones, los creadores de contenido también, porque reciben parte de los ingresos, pero los usuarios que simplemente entran para comentar o tal, que ciertamente reciben ingresos indirectos, aunque sean residuales, pero tienen esa sensación de que están también ganando algo, no solo invirtiendo en algo. Bueno, pues ese modelo quizás también sería interesante, ¿no? El futuro dirá. Ahora mismo, como digo, estamos en un año de cambio. El 2023, además, es el año en que la inteligencia artificial parece que ocupa toda la conversación. Pero esto de las redes sociales y los muros de pago, yo creo que también es una de las grandes noticias de este año y quería traerla aquí porque estamos en un momento de cambio y eso hay que analizarlo. Como digo, seguimos la conversación por redes, dejadme comentarios, dejad también reseñas si lo veis conveniente. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio, por haberlo descargado. Ya sabéis que el próximo viernes, como de costumbre, habrá un nuevo episodio. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.